Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de cómo los chinos tratamos a los occidentales. Eso es, y para ello nos vamos a apoyar en mis experiencias y anécdotas y también en las de mis conocidos, por lo que os avisamos desde el comienzo que no todo lo que os vamos a contar tiene por qué sucederos si venís a China. Por cierto, este vídeo ya lo intentamos grabar en un viejo restaurante popular de Shaoxing en el que hacen un pescado fabuloso, pero fracasamos estrepitosamente porque había un ambiente de la leche y no se nos oía nada. ¿Y con eso qué queremos decir? Que no nos hemos olvidado de los vídeos de comida. De hecho, hemos preparado uno que esperamos que os interese, pero volvamos sobre el tema de hoy. En primer lugar, la forma en que os tratamos puede cambiar mucho según la cantidad de occidentales que haya en la ciudad. Claro, si venimos a Pekín, a Shanghai o a Shenzhen, lo más probable es que la gente nos ignore porque ya están muy acostumbrados a vernos. E incluso puede haber personas que estén un poco cansadas de nuestras caras porque nos consideran la competencia en el mundo laboral y también a la hora de buscar pareja. Porque la mayoría de los que venís sois hombres. Exactamente. Pero si vais a las ciudades de segundo nivel o a las no tan desarrolladas, como ha sido mi caso durante todos estos años, además de todo este ruidazo que hay por todas partes, os vais a encontrar con una reacción mucho más curiosa, amigable y hospitalaria. Y es por eso que a los que estéis pensando en venir a estudiar o trabajar, os recomiendo que vengáis a este tipo de destinos, porque aunque en apariencia no ofrezcan tantas oportunidades, en la práctica os podéis encontrar con muchos nichos abiertos a los profesionales occidentales y sin apenas competencia. También hay que tener en cuenta vuestro aspecto físico, en lo que nos fijamos mucho. Pero eso no solo ocurre en China. Claro, hay que considerar que para los chinos la principal ventana al mundo del oeste, al de los llamados Laowai, son las películas, las series y los vídeos musicales estadounidenses. Y si nuestra imagen encaja con la imagen de los occidentales que nosotros mismos estamos extendiendo por el mundo, vamos a jugar con ventaja sobre otros extranjeros, porque los chinos asumirán que venimos de países desarrollados, los cuales son muy respetados por aquí, y en las zonas no tan prósperas darán por hecho que hemos venido a ayudar a mejorar el nivel de bienestar económico. Pero Javi tiene un rasgo que llama mucho la atención en China y que no sé si es muy bueno. ¿Y qué rasgo es ese, Lele? Los pelos de cupo. Sí, la verdad es que los pelos es una cosa que les alucina. Yo recuerdo que una vez de recién llegado a Wuhan iba paseando por la calle y de pronto noto que vienen dos tíos por detrás corriendo y dando gritos. ¡Eh! Y yo, ¿qué pasa? No entendía nada. Vinieron y me empezaron a señalar a los brazos, a hacer unos gestos así, y al final me di cuenta de que lo que querían era tocarme los pelos. Y nada, pues les dejé que se quedasen a gusto un rato y yo creo que se fueron a casa convencidos de que habían conocido al rey mono, del que ya os hablaremos otro día. Luego también mi madre, cuando conoció a Javi, tenía mucho miedo que si teníamos una hija, también tenga mucho pelo. Sí, yo me acuerdo que tu madre me miraba como si fuese un auténtico ogro. O sea, trataba de disimular muchas veces, pero yo la miraba por el rabillo del ojo y a veces la pillaba con una mirada de ¿pero este hombre de dónde ha salido? Pero para mí lo mejor era cuando vivíamos en el noreste, donde hace mucho frío en invierno, y para poder hacer deporte yo solía ir a un gimnasio a correr. Pues bien, cada vez que tocaba ir a la ducha, yo me sentía como el hombre elefante a punto de saltar a la pista del circo. Y no por el tamaño de mi trompa, con la que yo creo que no impresioné a nadie, sino por el hecho de que la gente se quedaba rota al ver toda esa hilera, todo ese matojo de pelo recorriendo mi cuerpo de arriba a abajo. Una vez estaba duchándome y notaba que el tío de al lado tenía la mirada clavada sobre mí. Y yo trataba de disimular, pero al final no me resistí más, alcé los ojos, le miré a la cara y el tío me hace... Y yo no sabía si chocarle los cinco, salir corriendo... Y bueno, hay gente que con estas cosas se enfada, ¿no? Pero yo creo que son una reacción de pura curiosidad. Yo creo que no hay maldad en ese tipo de cosas. Sea como sea, si venís a China y acabáis en una zona donde no hay occidentales, preparaos para que os pidan sacaros fotos como si fueseis estrellas de rock. Sí, aunque igual a veces también os las sacan sin pediros permiso o a escondidas, porque aquí el concepto de privacidad es un poco especial. Pero yo no me quejo porque también soy un pesado con la cámara.
Pero sí, yo diría que en China los occidentales disfrutamos del llamado efecto halo, por el que se nos atribuyen ciertas características favorables a partir de nuestra simple apariencia. A mí me pasa, por ejemplo, en la universidad en la que trabajo, que los estudiantes y también mis colegas a veces me dicen "You are so cool, eres muy cool, muy guay", y yo pienso, pero si soy un viejoven del montón, calborota, que viste sin ton ni son, la verdad es que muchas veces no lo entiendo, pero tampoco me quejo. Pero no todo son risas y buen rollo, porque si vais a una zona no turística donde nunca hayan visto occidentales, puede ocurrir que la gente se asuste y llame a la policía, como me ha ocurrido a mí un par de veces en el pueblo de Lele. Sí. ¿Y eso por qué sucede? Porque hay personas, sobre todo mayores, que han crecido en los años de la propaganda antiimperialista y al ver a alguien como yo, pues se les hace la mente un poco un cacao y se acuerdan de las películas de espías y no sé qué y acaban llamando a las autoridades. Si os encontráis en una situación así y notáis que la gente os mira raro, os está asustando, hay una cosa que funciona muy bien y que es simplemente sonreír. Y sé que suena un poco cursi y tonto, pero yo tengo comprobadísimo que esa parte del lenguaje corporal, como es la expresión facial, va fenomenal para romper el hielo. Sobre el mundo laboral hablaremos otro día con más profundidad, pero aquí vuelve a entrar en juego el aspecto físico. ¿Por qué? Porque en China hay un montón de ofertas de trabajo temporales en las que lo que se busca es al occidental típico. ¿Y eso qué implica? Pues que, por ejemplo, des charlas o conferencias sobre temas de los que nunca has oído hablar, o que seas modelo, actor o músico sin que te hayas subido nunca al escenario ni sepas cómo pegarle a una pandereta. En mi caso, por ejemplo, al poco de llegar a la Universidad de Wuhan, que fue un periodo muy intenso, una vez que iba de regreso al dormitorio me encontré en la puerta a unos jóvenes que me recibieron al grito de ¡Cowboy, hija! Y yo me quedé alucinado, no sabía ni lo que querían, pero al final me di cuenta de que lo que buscaban era que yo me disfrazase de vaquero y fuese a un centro comercial a sacarme fotos con los clientes. Y la verdad es que pagaban bastante bien, ¿eh? Por otra parte, no es nada raro que a los occidentales nos inviten a ciertos eventos turísticos en los que no tenemos que pagar nada, pero la contrapartida es que al final te conviertes en una especie de producto publicitario, porque mientras tanto te van sacando fotos, te van grabando en vídeo o tú tienes que sacar fotos y subirlas a las redes sociales, etc. En Wuhan también ocurría que cada año se organizaba una cena para los llamados expertos extranjeros en la que tampoco teníamos que pagar nada y se podía colar casi cualquiera que se enterase del asunto. Y era una situación bastante curiosa porque podías conocer a empresarios locales y a funcionarios de nivel medio o alto. Sí. Que bueno, para mí, o sea, yo nunca había vivido nada así en mi país de origen, o sea, nunca me habían invitado ni en España ni en ningún otro país europeo a ese tipo de, de encuentros. Por último, hay una opinión bastante extendida que consiste en que los occidentales no podemos integrarnos totalmente en la sociedad china y que los chinos nunca nos van a ver como uno más de los suyos. Yo entiendo esta postura, pero creo que hay que matizar algunos aspectos. Para empezar, cuando hablamos de la integración social, normalmente nos referimos al acceso al nivel básico de bienestar social. Y creo que en ese aspecto los occidentales no tenemos de qué quejarnos. La mayoría de los occidentales tenemos un poder adquisitivo superior a la media de los trabajadores chinos y tenemos acceso a la mayoría, si no a todos los servicios que se ofrecen en el mercado sin ningún tipo de discriminación. Obviamente el aspecto nos delata, pero no siempre como extranjeros. A mí, por ejemplo, en algunas zonas de China me han preguntado si vengo de la provincia de Xinjiang, que es una provincia de herencia túrquica, sí. Y otras veces también me han preguntado si vengo de una familia de emigrantes rusos, que tampoco es nada raro en este país. Sí. Yo entiendo que hay familias chinas un poco reacias a adoptar a un occidental, pero una vez que has superado esa barrera, o aunque no la superes, yo creo que es muy fácil sentirse a gusto en esta sociedad. Yo, por ejemplo, me siento muy integrado. ¿Por qué? Porque tengo un buen trabajo. Tengo acceso a todos los servicios que quiero. La gente no me discrimina, no me insulta, no me pega por la calle cuando me ven. Eso sí, el proceso de solicitud y renovación del visado puede ser muy complicado y tedioso. Y si hay alguien del gobierno chino que está viendo este vídeo, le pido por favor, hacedlo un poco más sencillo. Que solo queremos quedarnos aquí a trabajar y a tener una vida normal. Y por supuesto, si no hablas mandarín, te va a costar mucho más adaptarte a todo el ámbito cultural y del ocio y demás. Así que al final todo esto depende mucho de cada uno. Depende mucho del esfuerzo que quiera hacer cada persona.
Cuando yo era estudiante en China conocí a muchos africanos que habían venido a cursar programas y recuerdo que aprendían el mandarín así. Sí. ¿Por qué? Pues porque a ellos es algo que se les exige porque se considera que vienen de países subdesarrollados que no pueden aportar tanto. Mientras que a nosotros se nos permite ese privilegio de ir tirando con el inglés. Aunque yo creo que los occidentales somos bastante más exigentes en cuanto a la lengua con las personas que llegan a nuestros países. Bueno, eso es todo por hoy. Si el vídeo os ha parecido interesante, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis echarnos una mano con el canal, sabéis que podéis suscribiros, lo cual nos anima mucho a seguir esforzándonos, o también podéis convertiros en nuestros mecenas, en nuestros socios, a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Vamos a comer este postrecito, qué bueno. Es un pastel de Oreo, Oleo. medio Oreo, estilo occidental y estilo chino, ¿no? No lo Mezcla, porque esto es arroz glutinoso, ¿no? Una masa de arroz glutinoso, yo sé. creo. Sí, sí, sí. Wow, me encanta. Buenísimo. Está muy rico. ¡Oh! Solo por esto merece la pena quedarse en China.